La lluvia era solamente un espantaflujo, ahora estamos llegando a San Miguel. De aquí ya no está muy lejos San Ignacio. No sé cuántos kilómetros ya hemos andado ya y no le he cambiado la llanta todavía. Parece que no le voy a cambiar. Yo pensaba ir a otro lado donde el camino es de pura tierra y son como unas 8 o 9 horas. Y no, creo que no voy a ir. Además ya les cuento. Todas las plazas de estas comunidades igualingas, parecidas. Grandi, San Miguel, bienvenidos a San Miguel. Oh, qué bonita la iglesia. Miren esa hermosura. Qué belleza. No esperaba que sea así de bonita. ¿Qué hora es? Las 4. Son las 4. Bueno, nos vamos nomás. Tenemos que llegar a San Ignacio, no quiero que me agarre la tarde. Ya no estamos muy lejos, sí. Todas estas comunidades, las plazas, la iglesia, todinga igualinga al estilo chiquitano, bien bonito, grande. Las plazas grandes. Hay surtidor acá. Voy a aprovechar a mirar si es que hay gasolina. No sé cuánto ha gastado. Si es que llega o no llega. Casi está a la mitad. Llega. Hace ratingo llegué a un desvío porque estaban construyendo la carretera y nos debíamos hacia la izquierda. Y vine ahora este camino y ahora me dicen que aquí es San Ignacio. Yo creí que todavía faltaba mucho. San Ignacio de Velasco, hay altísimas motos. Lo poco que estoy viendo. Desde San José de Chiquitos hasta aquí San Ignacio, el 60% del camino asfalto. Podríamos decir que el 40% camino de tierra. Pero todo el camino bastante ancho, bien transitable, no hay donde perderse. Pucha, la cola, esta es la colanga. Esta es la cola para el diésel. Ojalá no sea para la gasolina, ¿no? Mierda, falta que sea para la gasolina ahora. Ojalá no sea para la gasolina. Creo que sí es para la gasolina, mierda. O no es cola, o fue un chutero. Y bueno, creo que esa larga fila son vehículos para la venta. ¿Dónde está la plaza principal? Me dio una preguntita. Para ir a la plaza principal, ¿por dónde me voy? No, pues vas, te encuentras con una calle pavimentada. Ya. ¿Resto hasta la pavimentada? Sí, sí, es todo, después una placita de la placita es esta, ahí está. Ya, gracias. Ya, gracias. No, ya no hay más pavimentada. Ya, ya.
Me costó llegar a la plaza. Parece que San Ignacio es grande. Y bienvenido a San Ignacio de Velasco. Vamos a dar una vueltita a la plaza a ver qué nos encontramos, dónde nos paramos. A tomar una agüita. Quitar la iglesia. Ya vamos a venir a visitar la iglesia. De San José de Chiquito hemos salido a las 12:30, 12:30. Y estamos llegando, son las 5, cabalingo las 5. 4 horas y media. Y llegando a San Ignacio me encontré con un par de caballeros. Eu, por exemplo, vivo há 20 e poucos anos em Bolívia, graças a Deus San Ignacio de Velasco. Todos me conhecem, me querem bem. ¿Cuántos años usted vive acá? 22, 23 anos, mais ou menos. Muito hermoso. Local de muito desenvolvimento, porque há harto jovem, ninhos. É local que necessita ter mais tecnologia, mais empresa, mais desenvolvimento. Soy cruceño, pero me quedé a vivir en San Ignacio. ¿Y qué le ha parecido aquí el pueblito? Bueno, ahorita pues San Ignacio es una ciudad, no es un pueblo. Es grande, ¿no? Grande. Grandísimo. Es el mejor pueblo de todo el departamento de Santa Cruz. Sí, me estoy dando cuenta porque, bueno, de entrada su belleza es bonito. Aquí San Ignacio no tiene nada que envidiarle a Santa Cruz, lo que uno quiera lo tiene. Aquí hay todo. Y ya estando en San Ignacio, nuestro siguiente destino era pasar a San Matías, frontera con Brasil, pero Não, o caminho a São Matias, todavia, ahorita não está muito bem, porque a lluvia recém passou, não? Ya. Mas futuramente, lá para julho, agosto, já está bonito para allá, né, doutor? ¿Y es seguro viajar? Delincuencia, en el tema de delincuencia. Bueno, es importante señalar que no vamos a descartar que estos estén relacionados con otros casos que se han suscitado. Tenemos la muerte de una persona tan maturana y en la noche a las 19:30 en una pelea de gallos. evidentemente la inseguridad en San Matías cada vez es noticia en los medios de comunicación. O peligro, de repente, é dentro de São Matias, no pueblo, já? En el pueblo puede ser. Há muita picardia, tanto de brasileiro como boliviano. No descartamos como primera hipótesis el ajuste de cuentas y otros tipos de hipótesis que van a surgir con el transcurso de la investigación. Assalto em Brasil, há harto. No pueblo, de caminhoneta, atrás, para cá, atrás todo, caminhão. No es un pueblo para ir allá. Entonces no vale la pena, ¿no? Arriesgar, ¿no? Porque a mí me dijeron, de repente te roban, te matan por nada más de tu moto. Es peligroso por acá, José Luis, es peligroso. Vos sabés que todo el tema fronterizo, más de paso que por acá no transitan muchos carros, es peligroso. Es el día a día eso acá, ver asesinatos y robos. Sí. Vaya, difícil te matar. Mi opinión, no venga por acá, no arriesgues mucho tu vida, más de paso la moto. Y bueno, después de recopilar un poco de información, nuestra visita a San Matías la dejamos para otra oportunidad, aunque reconozco que sí quería visitarlo. Agora tenho que já faz uns 2 anos que eu não vou para allá. A San Matías, a Mas Brasil. eu sei que é perigoso. Você vai e volve tranquilo, de repente não passa nada, mas é um pueblo pequeno, violento, perigoso. Eu não creio que compensa conhecer, não. Não creio que não. Creio. Alguma coisa que não há aqui em Bolívia, em San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, para a pizzeria eu recorro em Ponta Lacerda. ¿Usted es propietario acá? Sim, Ah, qué eu e bien. minha esposa tocamos aqui. Ah, de nosotras. yo le di unas 5 vueltas y buscaba un lugar donde sentarme a descansar, me daba deseo. Aí, De una cerveza me daba deseo a mí. Aí, tá bem frio, não? Sí, lindo está. Aqui você pode sentar aí, quedar até serrar, não passa nada. Pode ir pro hotel, dormir bem, não? Não é problema, aqui é tranquilo. Você é empresário? Yo soy, bueno, yo he trabajado, yo soy ingeniero industrial. Ah, engenheiro Sí, industrial. he trabajado en Santa Cruz y me retiré de mi trabajo y bueno, yo siempre quise conocer mi país como boliviano. E quando retira, sai com harta plata para passear. Y bueno, estoy cumpliendo un sueño de muy jovencito que tenía, ¿no? Isso é bueno, isso é bueno.
bueno, la importancia de la chiquitería en el artesano es tener ese don, digamos, del tallado, porque es la recuperación cuando de las misiones, ¿no? Cuando los jesuitas más antes han dejado. Entonces, como artesanos nosotros estamos recopilando la artesanía. Pues iniciamos nosotros como peleadores, como artesanos, iniciamos con la réplica de la iglesia, con los floreros, los angelitos, los ángeles. Cuando voy a la iglesia miro los tallados, que es muy diferente, ¿no?, a los otros que nosotros hacemos. Pues sus tallados son más finos, en cambio nosotros somos más rústicos. Nosotros necesitamos que nuestro tallado es rústico. Quiere decir que no lo hacemos ni muy suave, y tampoco no muy ¿no? Y si te ven, mire, te ve los formones, se ve que no está bien lijado, porque eso así nos gusta a nosotros. Más caracterizamos el tallado movimiento del lugar. Por ejemplo, hay uno, por ejemplo, la vencita tiene forma, pero cachetosita, ¿no? Pero realmente la vencita, cuando la hace otro tallado bien finito, le hace la nariz, la boquita bien fina. Aquí en la Chiquitania la madera cobra vida. El tallado no es solo una técnica, es un lenguaje antiguo que no necesita palabras. Cada golpe del cincel revela la paciencia, el alma y la fe del quien talla. Y mientras unos tallan, otros dibujan sobre tela, con hilos y colores. Dan forma a la identidad de un pueblo. Mujeres y hombres que cosen, tejen y pintan no solo prendas, sino memoria, símbolos y raíces. La cultura chiquitana no se olvida, simplemente se pinta, se cose, se viste y se hereda. Esta iglesia es una de las más imponentes de las misiones jesuíticas de la Chiquitania. Fue construida en 1748 por los pueblos indígenas bajo la guía de los padres jesuitas. Más allá de su historia, lo que impacta es el arte. Cada columna, cada retablo, cada detalle tallado en madera fue hecho a mano por artesanos originarios con devoción y sabiduría.
Y si estás por San Ignacio, algo que no te podés perder saliendo de misa son los tradicionales anticuchos de Doña Juanita. ¿Cuántos años que usted ya vende acá? Yo vendo unos 40 años, mi madre nos crió vendiendo anticuchos. Su madre lo crió vendiendo anticucho. Ha sido la tradición, porque esto es tradicional, ¿no? De acá. Es tradición y viene generación tras generación, porque yo vengo vendiendo y mi primero empezó mi madre, ahora vendo yo, después yo viene mi hija ya. ¿Están buenos? ¿Te gusta? Sí, están lindísimos. Este es lo tradicional de acá de San Ignacio. Yo lo vi en TikTok y me vine. Estamos en la Casa de la Cultura, en la esquina de la Plaza de San Ignacio. No hay dónde pelarle. Mira, ya la carne y todo. ¿De qué tiene? ¿De carne? ¿De qué más tiene? De alita, corazón, churico. ¿Alita de pollo? Sí, sí. Alita de pollo, corazón de pollo, de carne de res. ¿Qué más tiene? Chorizo, ubre negra, alita. Chorizo, ubre negra y alita, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuál es su horario de atención para invitar a mis amigos? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Amanecen? Amanecemos. Bienísimo. No hay feriado para nosotros. Muchas gracias, doña Juanita. Entonces, si me da hambre a las 2 de la mañana vuelvo. ¿Lo encuentro? ¿Segura? Seguro. Bueno, gracias. A las 6 de la mañana, ¿verdad? Ya. Ya le dije que no hay feriado ni domingo, nosotros todos los días estamos aquí. De 6 a 6, ¿no? Ya, Sí, muchas la gracias. lotería. Vuelvo entonces si me da hambre. Vuelva pronto, pero- Gracias.